Hola, en esta nueva emisión de Por tu Salud Vamos Más Cerca vamos a hablar acerca de un tema que también involucra la salud, pero no física, sino la salud mental. Para esto tenemos dos invitados, ellos son psicólogos de la Estrategia de Atención Primaria en Salud, quienes acompañan a todo el personal del municipio en asesorías psicológicas, en talleres grupales en las instituciones educativas, con los grupos de apoyo y atienden en la unidad del servicio amigable que se encuentra detrás del Teatro Municipal en el Parque Educativo. Espero les guste mucho y que sea de su agrado. Hoy, como les cuento, estoy muy bien acompañada con estos dos caballeros, ellos son psicólogos. Bienvenidos a nuestro programa Por tu Salud Vamos Más Cerca. Cuéntenle a los televidentes pues cuál es su nombre, su función, de dónde vienen, para que los conozcan un poquito más. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Manuel Marín, yo soy psicólogo egresado de la Universidad de Antioquia y trabajo acá en El Retiro con el programa de APS. Bueno, un cordial saludo para la jefe, mi compañero Manuel, para todos los televidentes. Mi nombre es David Arango, psicólogo egresado de la Universidad Católica del Norte. Actualmente me encuentro desarrollando una especialidad en Psicología Clínica y Salud Mental en la UPB y laboro acá en el hospital. Bueno, bienvenidos a esta emisión. Hoy tenemos un tema súper importante para todos ustedes los televidentes y es el tema obviamente pues de salud mental, donde ellos nos van a acompañar, nos van a resolver de pronto un poquito de dudas que tengamos y vamos a conocer un poquito más acerca de lo que es la salud mental. Entonces, para entrar de pronto en materia, para contextualizar un poquito a nuestros televidentes, ¿qué es la salud mental? Bueno, vamos a tomar la definición que propone la Organización Mundial de la Salud. Define la salud mental como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus capacidades, puede hacerle frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y hacerle una contribución a la comunidad en la cual vive o se desenvuelve. También podemos definir la salud mental como cuando la persona tiene esa tendencia a la autorrealización, a la autonomía, es consciente de sus responsabilidades y tiene, digamos, ese sentido de vida. También, digamos, cuando se le presenta una dificultad en la vida, tiene, digamos, esa capacidad para solucionar un conflicto, es decir, a partir de una buena comunicación o una comunicación asertiva, tiene esa funcionalidad de resolver las dificultades que se le vayan presentando. Bueno, o sea que todo esto es salud, ¿cierto? Sabemos pues que los seres humanos no solamente somos lo físico, sino que también tenemos obviamente pues lo emocional, ¿cierto? Y obviamente la manera de cómo nos relacionamos con las demás personas, o sea, el aspecto social. Quiero preguntar, la salud mental, ¿hay alguna normatividad que la rija de pronto pues así como las actividades de promoción y prevención que ejercemos en la Estrategia de Atención Primaria en Salud, o de dónde surge, o cuéntenos un poquito más? Claro, para el año 2013 salió la ley 1616, que es la ley de la salud mental. Esta ley refiere que el país debe contar con una ley que garantice el derecho a la salud mental acá en el territorio colombiano, tanto de las personas que tienen un trastorno mental como aquellas que no lo tienen, mediante acciones de prevención y promoción que impacten de una manera positiva en su calidad de vida. A esta ley le falta mucho todavía, ¿cierto? Está en el papel, se ha empezado a ejecutar, pero falta todavía muchas acciones para garantizar y optimizar 100% esta ley.
¿cierto? Entonces, desde el Congreso, desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, que es, digamos, ese ente regulador de nuestra profesión de psicología en el plano nacional, han propuesto, digamos, que para solicitar una cita con psiquiatría o con psicólogo no haya esa necesidad de acudir al médico general, sino que sea directamente al profesional. Al profesional. Tengo como una duda. ¿Qué actividades o qué, no sé, qué intervenciones se pueden utilizar para personas que estén, digamos, que con una salud mental óptima? Ellos también pueden asistir a no sé, algún tipo de terapia, algún tipo de actividad, o solamente es para personas que de pronto estén un poquito afectadas su salud mental. No, cualquier, digamos, las personas que aún, pues, que no tienen un trastorno mental como depresión, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, etcétera, pueden asistir, digamos, es necesario acudir, digamos, al psicólogo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros los psicólogos también necesitamos de otro colega para elaborar ciertas situaciones, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que haber, pues, un trastorno de base, ¿cierto? Ahí son las acciones de prevención, ¿cierto? Asesorías psicológicas o grupos, ¿cierto? Que permitan, digamos, desde una fase de prevención, anticipar, digamos... algún tipo de esos... Igual ahí es importante también tener en cuenta que la salud mental va muy ligada a la salud como tal, ¿cierto? Incluso cuando se habla de salud se debe ver como un asunto integral. Entonces desde ahí, cuando a uno en salud normal le hablan de promoción y prevención, es lo mismo. Cuando hablamos de salud mental también hay acciones que se pueden hacer en cuanto a la promoción y la prevención. Bueno, Manuel, ahora que de pronto tocas ese tema, te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tan importante es o cómo hacemos para de pronto sensibilizar un poquito a los televidentes de que muchas personas, inclusive pues he tenido de pronto hasta familiares que dicen que ellos no van donde un psicólogo, ni donde un psiquiatra, ni en ningún centro de estos, porque ellos no están locos, o sea, que el psicólogo es solo para personas locas? ¿Cómo hacemos como un poquito para cambiar este tipo de pensamientos? Claro, incluso es muy importante porque precisamente eso es lo que sucede, ¿cierto? Cuando uno le dice a la persona, no, yo soy psicólogo, normalmente enseguida dicen, ay, allá van los locos, atiendes muchos locos, los loqueros. Entonces desde ahí, este tipo de espacios como tal son importantes porque nos permiten hacer esa sensibilización. Exacto. Relacionado con... Y hay que tener en cuenta que hace 15, 20 años no se hablaba de salud mental, entonces es un terreno que se ha ganado con cosas como la ley que se propone también. Yo siempre, cuando estamos en las brigadas, porque cuando realizamos las brigadas acá en el municipio también se cuenta con el profesional en salud mental, sí. Yo la sensibilización que se le hace a las personas parte mucho desde ahí, y yo siempre les cuento una historia, y es algo así como, había una vez una olla pitadora, ¿cierto? Y una olla pitadora cuando tiene presión adentro suena, ¿cierto? Hace un sonido. Esa olla pitadora le da mucha pereza porque cuando había mucha presión dentro de ella sonaba mucho y se daban cuenta las demás ollas que estaba sonando. Así que ella un día cogió cinta de enmascarar, cinta aislante y se tapó la valvulita. Estaba muy contenta porque cuando la dueña estaba haciendo los frijoles ya no estaba sonando. Pero a eso de la hora y media, hora y 45, 2 horas, explotó, ¿cierto? Y la sensibilización parte mucho desde ahí con las personas, es decirles, cuando a mí me duele un brazo, cuando me duele la cabeza, cuando me duele alguna parte del cuerpo, yo voy al médico. Sí. Y si yo no voy al médico, la gente enseguida me regaña, ay, ¿por qué no has ido al médico si tienes eso? Muchas veces tenemos ciertas malestares, ¿cierto? Nos preocupan ciertas cosas, hay una situación que nos genera un malestar muy grande y nosotros simplemente como que, ay no, eso no importa, eso no le doy importancia, eso le echo tierrita y simplemente espero que se pase. Entonces la idea es empezar a hacer acciones que vayan en pro de esto, ¿cierto? Que la gente tenga muy en cuenta que así como cuando va al médico, cuando le duele una parte física, cuando hay algún malestar, cuando yo siento que no me puedo relacionar bien con mi entorno, es importante también consultar, acudir. Y tocaste un tema muy importante. Existen unas rutas de atención, ¿cierto? En diferentes tipos de violencias. Claro. Menciónanos cuáles son estas rutas. Claro, igual ahí, antes de hablar de las rutas como tal, es importante, como siguiendo con el asunto del concepto de la salud mental, ¿cierto? Cuando hablamos de salud mental, se tiende a un equilibrio,
Sí, cuando hablamos de salud mental es cuando yo me relaciono con mi entorno y estoy, por así decirlo, en equilibrio. Hay situaciones en la vida que, por así decirlo, nos mueven ese marco en el que nos movemos, ¿cierto? Y cuando nos mueven ese marco, ahí es donde la salud mental se puede empezar a afectar. Acá en el municipio contamos con 4 rutas pensando precisamente en esas situaciones que son tan disruptivas que pueden generar malestar en la persona y pueden generar afectación en la salud mental, y son 4. Son la ruta para personas que consumen sustancias psicoactivas, la ruta de víctimas de violencia sexual, la ruta de víctimas de violencia física y psicológica y la ruta por conducta suicida. Esas son las 4 rutas que tenemos. Súper interesante porque de verdad es que o sea, las 4 rutas enfocan como 4 problemáticas grandes que se presentan, y no solo pues acá en nuestro municipio, sino a nivel mundial, yo creo que podríamos decirlo. Pero qué bueno que de pronto nos expliquen más a fondo en qué consiste cada una de las rutas y pues obviamente cuál es el camino a seguir en cada una de estas. Como mencionaba mi colega, mi compañero Manuel, existen 4 rutas de atención, pero es importante definir qué es una ruta. Una ruta es un camino, es un paso a paso que nos permite identificar qué hacer frente a una problemática. Entonces, la ruta por conducta suicida. Muchas veces se puede pasar por dificultades, problemas en cualquier esfera de nuestra vida, área familiar, personal, laboral o académica, donde podemos encontrar un problema, una dificultad que pueda llevar a la persona a perderle el sentido a la vida o a estresarse o a tener, digamos, a partir de esa pérdida de sentido de vida, empezar a tener ideación suicida, es decir, esos pensamientos de querer hacerse daño. La conducta suicida se compone de 3 conceptos, que es una ideación, un intento de suicidio y un suicidio consumado. ¿Y cuál es la diferencia? Claro entre que los sí. 3? La ideación consiste en aquellos pensamientos transitorios o recurrentes que la persona tiene de querer hacerse daño, ¿cierto? Cuando hago referencia a recurrente es que estos pensamientos se apoderan la mayor parte del tiempo del día en la persona. El intento de suicidio es cuando esos pensamientos recurrentes ya generan una trascendencia y la persona llega al acto como tal. Y ese intento de suicidio puede ser de alta, moderada o baja letalidad. Puede ser a partir de intoxicación por medicamentos, por gases, entre otros. Y el suicidio consumado es a partir de esa ideación que llegó al intento, entonces llegó a su fin último, que fue terminar con su vida. Ok, la ruta de atención, todos nosotros, es decir, familiares, vecinos cercanos, líderes comunitarios, policías, bomberos, profesores, etcétera, hacemos parte de un plano comunitario. Tenemos toda la capacidad de identificar una conducta suicida. No necesitamos ser psicólogos o psiquiatras para identificar si una persona tiene una ideación. Tenemos que estar pendientes de sus signos y síntomas de alarma. Es decir, por ejemplo, si identificamos a un familiar con expresiones de este tipo, por ejemplo, qué pereza vivir, me quiero morir, la vida no tiene sentido. También podemos aliarnos con las redes sociales. Hay personas, por ejemplo, hacerle un seguimiento al perfil de la persona si publica muchas imágenes de melancólicas, de abatimiento, de tristeza, o si publica frases de despedida, ¿cierto? También, digamos, si vemos un llanto constante, aislamiento, decaimiento, esos son signos que nos ayudan a identificar esa conducta suicida. Desde una ideación, si logramos darle contención, es decir, si logramos darle, digamos, un parte de tranquilidad a la persona desde el hogar, por eso es muy importante fortalecer la comunicación, ¿cierto? Para que la persona logre elaborar esas necesidades de orden emocional. Podemos trabajarlo desde la casa y posteriormente puede ser solicitar una cita con psicólogo. Si la situación ya es insostenible, hay un momento crítico que no se puede controlar, entonces es acudir al servicio de urgencias y desde allí se le va a brindar la atención dependiendo el caso. Muy bien. Entonces, ¿qué es, de pronto ya mencionando así como tal la ruta, cuál es el primer paso a seguir? Bueno, el primer paso es la identificación de la situación, ¿cierto? Cuando se identifica esa situación, entonces es llevar a la persona al servicio de urgencias.
Vamos a ponerlo, digamos, en un plano de intento de suicidio por un ejemplo, por medicamentos, intoxicación con medicamentos. Entonces se lleva al servicio de urgencias. Va a primar la atención médica, ¿cierto? Por ejemplo, si llega la persona en un alto grado de intoxicación, pues no se le puede hacer una entrevista para indagar el motivo que lo llevó, ¿cierto? Ahí es donde también entramos a hacer de pronto uso del sistema de clasificación triaje que ya se los mencionamos en anteriores programas. Entonces ya entraríamos nosotros a hacer una valoración psicológica y determinamos, según la valoración del riesgo en la conducta suicida, que puede ser alto, moderado o bajo, el tratamiento o el manejo del paciente, ya lo tornamos en un concepto de paciente porque ya está en urgencias, podría ser de manera ambulatoria, es decir, porque es necesario frente a la conducta suicida tener una cita con el psiquiatra, ¿cierto? Si el riesgo es bajo, esa cita con el psiquiatra puede ser de manera ambulatoria, pero si el riesgo ya es alto o moderado, lo ideal es manejar ruta intrahospitalaria. Excelente. Eso en cuanto entonces a la ruta de atención en conducta suicida. A ver, Manuel, ¿qué otra ruta nos vas a definir? Ok, entonces, siguiendo como con la ruta que tenemos acá en el municipio, vamos a hablar un poco de la ruta por violencia sexual, ¿cierto? Entonces, al igual que con conducta suicida, es importante tener claros varios conceptos, ¿cierto? Y la idea cuando nosotros supimos que íbamos a estar acá en el programa, en parte también con la pregunta que hacías ahorita sobre qué se puede ir haciendo, yo creo que en parte es empezar a tener información sobre ciertos conceptos. Entonces, cuando hablamos de la ruta por violencia sexual, tenemos que tener claros 4 conceptos. El primer concepto es asalto sexual. Cuando hablamos de asalto sexual es lo que comúnmente conocemos como la violación, ¿cierto? Que es cuando hay penetración, ¿cierto? Ya sea por un genital o ya sea por objetos o partes del cuerpo. Entonces ese sería el primer concepto. El otro concepto es abuso sexual. Cuando hablamos de abuso, hablamos cuando hay manoseo, cuando por ejemplo una persona se masturba frente a la otra. O sea, son todas estas acciones sexuales, por así decirlo, que son hechas sin tu consentimiento. Por ejemplo, yo soy el victimario, tú eres la víctima, sin tu consentimiento, ¿cierto? Y no pero no hay necesariamente penetración. tiene que haber no contacto, necesariamente solo no, puede no ser hay visual. penetración, ¿cierto? O sea, no hay contacto sexual directo, ¿cierto? De genitales, por así decirlo. Otro concepto es explotación sexual, ¿cierto? Y hace referencia a cuando una persona obliga a otra persona a tener relaciones sexuales o exactamente con un tercero. Y sí, es como cuando lo que se conoce comúnmente como trata de personas, ¿cierto? O sea, yo consigo a una persona y yo la obligo a tener sexo con otra persona por dinero. Y el otro término que hay que tener en cuenta es el de acoso sexual, ¿cierto? Que es cuando hay una relación de poder, ¿cierto? Yo de pronto tengo más poder sobre la otra persona y yo empiezo a decirle cosas que no son apropiadas relacionadas con el sexo. Eso cuando, por ejemplo, un jefe le dice a su subordinado, mándeme fotos que lo voy a echar si no me muestra fotos, o cosas así por el estilo. Ese sería el acoso sexual como tal. Entonces, ¿por qué definimos primero los conceptos? Porque a partir del tipo de violencia sexual es la ruta, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de asalto sexual, que es lo que comúnmente conocemos como violación, si pasó en las 72 horas, o sea, si identificamos el hecho victimizante en las 72 horas inmediatas, se va directamente al servicio de urgencias, ¿sí? Porque desde ahí ya se activa toda la ruta, ¿cierto? Ya todos los hospitales tienen una ruta donde se le garantiza primero la salud física, la integridad física de la persona. Entonces, eso es lo primero y es importante que lo tengamos en cuenta. Si hay una detección de un asalto sexual en las primeras 72 horas, inmediatamente al servicio de urgencias del municipio, ¿cierto? Cuando hablamos de abuso sexual, ¿cierto? Cuando no hay una penetración, la ruta, si es en menores de 18 años, se hace por comisaría de familia. Si se va a comisaría de familia, se hace el denuncio de la situación y ya ellos se encargan de llevar todo el proceso. Y si es en mayores de edad, por medio de la fiscalía, ellos son los que organizarían todo el proceso. Igualmente con... Y si de pronto, perdón te interrumpo, claro, si se presenta un abuso en un mayor de edad, digamos acá en el municipio, ¿dónde podrían ellos denunciar? El abuso.
Si es abuso, en la fiscalía, ¿cierto? Que queda ahí en el parque, entonces sí sería en la fiscalía directamente. Ya ellos se encargarían de activar la ruta como tal. Ok. Sí, entonces con la de acoso y la de trata de personas, la de explotación, también sería muy similar, ¿cierto? Si son menores de edad, mediante la comisaría de familia, y si son mayores, en la fiscalía. Ok, muchas gracias, Manuel. Y nos quedan dos rutas más, ¿cierto? Que es la del abuso de sustancias, Consumo de sustancias psicoactivas sustancias y psicoactivas. violencia física. Bueno, hábleme entonces sí, primero sustancias psicoactivas. Ok, bueno, dentro de la ruta de atención por consumo de sustancias psicoactivas, entonces hay que hacer claridad de tres conceptos que componen ese consumo, ¿cierto? Entonces hay un uso, abuso y dependencia. Uso, abuso y dependencia del consumo frente a una sustancia psicoactiva. Entonces vamos a manejarlo desde la cultura antioqueña con el consumo de aguardiente. Vamos a ponerlo como ese ejemplo. Entonces, frente al uso, entonces por ejemplo la persona sale, digamos, un fin de semana, se toma sus aguardienticos, pero no llega hasta el estado de embriaguez, llega a su casa normal, temprano, y al otro día, si tiene una obligación laboral, va y la cumple sin ningún contratiempo, ¿cierto? Ya en el abuso digamos, de ese aguardiente, ponemos, digamos, a la misma persona, va a la fiesta o a la reunión, consume pues, Licor, una cantidad sí, considerable de aguardiente, se embriaga, llega de pronto a la casa o a la vivienda y de pronto a generar violencia o agresión física, no sé, a su esposa o a sus hijos, y no va a trabajar, ¿cierto? Entonces ya vemos cómo ese abuso de una sustancia va generando pues esa dificultad. Y ya la dependencia es cuando esta persona consume su aguardiente fines de semana e incluso en semana, ¿cierto? Entonces esta dependencia ya va dando lugar a la adicción del consumo de la sustancia. ¿Cuál es la ruta? Entonces, primero que la persona tenga un reconocimiento que tiene una dificultad o un problema. De esta manera va a ser más receptiva frente a la atención. Posteriormente, dirigirse a la Dirección Local de Salud con su documento de identidad. Estos datos ingresarán a una base para hacerle seguimiento. Se le indica a la persona que acuda a médico general, allí que manifieste, digamos, el tipo de sustancia, tiempo de consumo. El médico general ya va a remitir a toxicología o psiquiatría y ya este profesional va a determinar, según las necesidades de cada persona, la particularidad de cada caso, el tipo de tratamiento. Puede ser que se interne y haga una fase de hospitalización o tratamiento ambulatorio. Y ya se le hace pues un seguimiento a partir de un grupo de apoyo o de las reuniones que convoque la administración municipal. Muy bien. Bueno, y para ir cerrando el programa, entonces cuéntanos, Manuel, acerca de la última ruta, que es la que nos falta. Claro, entonces la ruta por violencia física y psicológica, al igual que con las anteriores, definamos primero un poquito los conceptos. Cuando hablamos de violencia física, como el nombre lo dice, es cuando hay golpes, cuando hay hematomas en la persona. Violencia psicológica es cuando una frase de pronto que se escucha entre parejas, cuando uno le dice al otro, sin mí no eres nada, no vales nada, o sea, es cuando ya la violencia es más desde lo verbal, por ejemplo. Y la negligencia es cuando yo debo, por ejemplo con los niños, yo debo proporcionar ciertos cuidados y no los hago, ¿cierto? Entonces, la ruta es muy parecida a la de violencia sexual, depende también de los años y el entorno donde se dé. Si la violencia se presenta en el mismo techo, ¿cierto? En personas que viven bajo un mismo techo, la ruta se activa por la comisaría de familia. Si la violencia se presenta en un entorno que no sea el mismo techo como tal, se hace por la inspección de policía, ¿cierto? Es como el primer lugar donde se debe generar el primer contacto, por así decirlo. Y con esto, como para pensar un poquito en el asunto de las rutas, es importante tener en cuenta que todos podemos llegar a ser o víctimas o victimarios, ¿cierto? Y por eso es la importancia, y lo pienso mucho desde la pregunta que hiciste al inicio, de qué acciones se pueden empezar a tener. Yo creo que este tipo de espacios son acciones porque en últimas nos están también diciendo, bueno,
tengamos un poquito de la información, porque ahí, ahorita que hablábamos del abuso sexual y el asalto sexual, muchas personas creen que si no hay penetración, eso no hay que prestarle atención, ¿cierto? No, entonces es importante empezar a tener conciencia sobre eso. Es verdad. Muchas gracias por contextualizarnos un poco más acerca de este tema tan importante. Esperamos que a los televidentes también pues les haya agradado este espacio que tuvimos con los psicólogos, con los profesionales de nuestro municipio de la estrategia de atención primaria en salud. No quiero despedirme sin antes recalcar y dejarle como a los televidentes muy claro de que cualquier tipo de denuncia, sea que se haga en el hospital, en la dirección local, en la comisaría, en la personería, en la policía, pues obviamente tiene una confidencialidad, ¿cierto? Lo que usted diga ya, lo que usted denuncie, obviamente pues eso es secreto profesional y no tiene pues por qué estar divulgándose en la comunidad. Porque de pronto muchas personas que son víctimas de cualquier, no sé, tipo de estas acciones que hablamos acá, sientan temor de consultar porque por lo mismo, pues sí, como por lo mismo de la vulnerabilidad en la que se encuentra, o por temor a que de pronto el que dirán, de que se dan cuenta de todo eso. Entonces como quería de pronto aclarar esto de que lo que se cuente pues ahí, eso es secreto profesional y nadie más lo va a saber. Espero verlos en una próxima emisión. No me quiero ir sin agradecerle a la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Juan Camilo Otero y a la Fundación Hospital San Juan de Dios El Retiro. Nos vemos en una próxima emisión.